Bienvenidos a la mansión del terror. Atropelló a un fantasma. En una ocasión tuve que salir de la ciudad a una junta de trabajo. Esto era algo frecuente, ya conocía bien la carretera, pero esta vez la junta había tardado más de lo habitual, por lo que el regreso a casa ya era de noche. Iba a mitad del camino, la carretera estaba muy solitaria, no hay nada cerca de ahí. Cuando en eso, alcancé a un vehículo que iba más lento que yo. Pensé en rebasarlo, pero preferí no hacerlo, e irme detrás de él para tomarlo de guía, pues aunque ya conocía bien esa carretera yo, mi vista de noche no es muy buena, por lo que al manejar a esta hora, prefería manejar más lento. Pasaron como 10 minutos de camino, cuando el conductor que iba enfrente de mí hizo una maniobra muy brusca, como si hubiera esquivado algo. Esa maniobra le costó al automóvil perder el control por completo para al final estamparse con el muro de contención. Yo quedé muy impactado, pues era la primera vez que presenciaba un accidente en carretera. Me detuve más adelante, bajé de mi auto y corrí a auxiliar al conductor. Yo estaba muy nervioso, pues no sabía cómo iba a ayudarlo, o si el conductor estaba muy grave, o si de plano ya no estaba con vida. En lo que corría a su vehículo le marqué a una ambulancia. Ya cuando llegué con el conductor accidentado, estaba llorando. Le pregunté que si estaba bien, no me contestó. Obviamente, él estaba en estado de shock. Traté de calmarlo, por lo que yo veía, la bolsa de aire y el cinturón de seguridad le habían salvado la vida. No se veía que tuviera alguna herida grave, así que le dije, tranquilo, no pasó nada, estás bien, afortunadamente son solo daños materiales. Pero él seguía llorando y me preguntó, ¿y la persona que atropellé? ¿De qué habla?, le contesté. Él me dijo que había tratado, que de verdad intentó esquivar a esa persona, pero no pudo. Lloraba, mientras me juraba que no quiso atropellar a esa persona, que él era una persona buena, y de seguro terminaría en la cárcel. Yo ahora lo entendía, una persona se le había atravesado en el camino, trató de esquivarla, pero no pudo, y la atropelló, para después estrellarse contra el muro. Así que ese hombre no lloraba porque él estuviera lastimado o por el daño de su vehículo. El pobre hombre lloraba por la persona que acababa de atropellar por accidente. Rápidamente volteé a mi alrededor para buscar a la persona atropellada, pero no veía a nadie en el pavimento, por lo que busqué afuera del camino, pero con la linterna de mi celular era muy difícil. Esperé a que llegara la ambulancia. Afortunadamente no tardaron mucho. Cuando llegaron, de inmediato atendieron al conductor, y yo les comenté que había una persona atropellada, pero no la había encontrado aún. Seguramente con el impacto del auto, había salido disparada. Los cuerpos de emergencia comenzaron a buscar por todo el lugar, pero no encontraban absolutamente nada. Me preguntaron que si no había visto algo para ayudar a localizar a esa persona. Les dije que la verdad, yo nunca vi a ninguna persona que se atravesó en la carretera, pero el conductor me había dicho que sí, que había sido así. El conductor afectado dijo que tenía una cámara de video en el retrovisor del auto, así que extrajeron la memoria y la conectaron a un celular para ver la grabación. En lo que hacían eso, yo le dije al conductor afectado, ya ves, tienes todo en video, con eso te deslindas de responsabilidades, todo está bien. Pero no era así. Los paramédicos no podían creer lo que habían visto. ¿Están preparados para ver el video?, nos preguntaron. Yo pensé que el video era muy explícito o se veía muy perturbador el accidente. El conductor accidentado no quiso ver el video, pero yo sí, pues quería ver de dónde había salido esa persona que yo nunca vi. De la nada. Esa persona apareció de la nada, a media carretera, para después de unos segundos desaparecer sin dejar rastro. El conductor nunca atropelló a nadie, pero en el video se veía claramente que el conductor estaba en lo cierto al decir que una persona se le había atravesado en su camino, pero lo que él no sabía es que esa persona desapareció antes de ser atropellada. Los paramédicos y yo estábamos sin palabras. Poco después llegó la policía, pero al ver el video quedaron igual que nosotros, sin palabras, sin explicaciones, sin entender cómo era posible lo que acababa de pasar, pues en el video claramente se veía cómo alguien aparecía de la nada y de un segundo a otro desaparecía por completo. Ángel de carretera. Soy un apasionado de las motos, así que con esfuerzo y años de trabajo pude ahorrar para comprar mi moto de mis sueños. Era una moto deportiva, una moto hecha para alcanzar altas velocidades sin problemas. También una de las razones por la cual la compré fue por cuestiones de trabajo, pues seguido tengo que ir a la ciudad vecina, así que el traslado en moto me acorta el tiempo considerablemente.
La carretera que tomo me la sé de memoria. De tantas veces que he pasado por ahí, me sé cada curva que hay. Una tarde iba de regreso a mi casa. Era martes, así que la carretera estaba muy sola. Los fines de semana es cuando está más transitada. Aceleré mi moto más de lo normal. Iba a 200 kilómetros por hora. Como dije antes, ya me sabía el camino de memoria, así que ya sabía dónde frenar y dónde podía acelerar sin problemas. Empecé a meterle un poco más de gas. Cuando estaba llegando a los 260 kilómetros por hora, vi a una persona más adelante. Salió de la nada y me hizo señas para que bajara la velocidad. Yo le hice caso, pues posiblemente había un retén de policía más adelante o autos detenidos, y esa persona me estaba advirtiendo. Lo que se me hizo extraño fue que en ese lugar no había casa cerca ni ningún negocio. Ese tramo de la carretera es muy desértico, así que era raro encontrar a una persona en medio de la nada. Aún así le hice caso y bajé la velocidad. Cuando pasé a esa persona, ya había bajado la velocidad a 120 kilómetros por hora. Vi por el espejo de la moto, pero ya no estaba esa persona. Volteé con la cabeza para ver mejor, pero nada. Esa persona había desaparecido. Seguí avanzando y después de una ligera pendiente, un tráiler que venía de sentido contrario se volcó, invadiendo totalmente mi carril. Yo frené todo lo que pude para después salir del camino para no ser impactado por el tráiler. Tuve fracturadas 2 costillas y un brazo. Mi moto fue pérdida total. Iba a una velocidad de 120. Frené hasta llegar a los 80 kilómetros por hora para salir del camino a esa velocidad. Si esa persona, o lo que haya sido, no me hubiera advertido que bajara la velocidad, posiblemente hubiera alcanzado los 280 kilómetros por hora y ni siquiera hubiera tenido tiempo de reaccionar, y me hubiera estampado con ese tráiler, con 0 posibilidades de sobrevivir. Es como si esa persona hubiera sabido que un tráiler estaba por voltearse y me advirtió. Así que para mí, no fue una persona lo que vi, fue un ángel que salvó mi vida. Parada de emergencia. Hace unos años, mientras conducía solo por una carretera solitaria en medio de la noche, tuve un incidente, pues una de mis llantas se había ponchado a la mitad del camino. Tenía que detenerme a cambiar la llanta, pero me daba mucho miedo orillarme en medio de la nada, pues corría el riesgo de sufrir un asalto, así que seguí avanzando lentamente hasta que pude ver una gasolinera. Sentí un alivio, pues ahí era un lugar seguro, o al menos eso pensaba, pues cuando llegué a esa gasolinera estaba completamente sola. Aún así, era mejor eso que estar en medio de la nada. Al menos aquí era una zona iluminada, pero eso no le quitaba lo aterrador, pues estaba en medio de un silencio inquietante. El silbido del viento se mezclaba con los chirridos de las luces fluorescentes que apenas parpadeaban. También se escuchaba el zumbido constante de una máquina dispensadora que estaba a unos metros de distancia. De repente escuché una voz susurrante detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. Me sentí inquieto, mi miedo empezó a crecer demasiado. Traté de ignorar el susurro, pensando que mi imaginación me jugaba una mala pasada. Pero yo ya no me sentía nada seguro estando ahí. Empecé a dudar mucho si era un lugar seguro para cambiar mi llanta, pues con las herramientas que tenía para hacerlo, me llevaría como mínimo unos 15 minutos cambiar la llanta. Decidí hacerlo lo más rápido posible, pues no podía seguir en la carretera con mi llanta ponchada. Cuando estaba por sacar la llanta de refacción, noté que las luces de la gasolinera parpadearon y se apagaron por un momento. Entonces, en la penumbra, vi una figura sombría, acercándose lentamente. Era una persona con la cabeza baja, cubierta con una capucha negra. Estaba claro, me largo de ahí en ese instante. Estaba por subirme al auto, pero me percaté que al menos tenía tiempo de echarle aire a la llanta para salir de ahí rápidamente y alejarme de ahí al menos unos 2 kilómetros antes de que la llanta se bajara nuevamente. Actué de forma rápida, mientras veía a esa figura se acercaba cada vez más. Aún no podía verle su rostro, pero estaba seguro que me quería asaltar. Asustado, después de echarle aire a mi llanta, subí rápidamente a mi coche y traté de arrancar, pero el motor no respondió. Estaba tan nervioso que seguramente estaba haciendo algo mal. La figura se acercaba cada vez más y finalmente alzó la cabeza. Sus ojos brillaban con un tono rojo intenso. Grité de terror mientras intentaba desesperadamente hacer que el coche arrancara, pues estaba claro que esa cosa era más que un asaltante. Entonces, la figura estaba por llegar a mi ventana. Pude ver que se trataba de un anciano. Su rostro estaba muy demacrado y algo cadavérico. Con una voz lúgubre dijo: ¿Necesitas ayuda? Yo empecé a maldecirlo, soltaba las palabras con todas mis fuerzas, diciéndole que no se acercara a mí,
En eso mi auto encendió y pisé a fondo el acelerador. Me alejé unos metros de ahí y por el retrovisor pude ver que aquel anciano cargaba con un gato hidráulico, como si de verdad me quisiera ayudar a cambiar la llanta. Tal vez su rostro demacrado y muy seco, la piel casi pegada al hueso, tal vez eso lo puedo entender, tal vez esté así por su edad avanzada, pero no sé cómo explicar ese brillo rojo que salía de sus ojos. Seguí avanzando, no me importó si dañaba el rin de mi auto o si la llanta se echaba a perder por completo. Era tanto mi miedo que seguí avanzando hasta llegar a una tienda de servicios en donde sí había gente de verdad, gente normal, donde ahí por fin pude pedir ayuda para cambiar mi neumático. Yo soy alguien que maneja por las noches muy seguido, pero nunca pensé que me pasaría algo así. Nunca creí que me pasaría algo que muy difícilmente la gente me va a creer cuando se lo cuente. Suscríbete para escuchar muchas más historias.